A esta hora recibimos en TPA Noticias Matinal a Zara Suárez, que es maestra y está elaborando una tesis doctoral sobre el acoso escolar. Zara, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, trabaja en 25 centros, identificando alumnos rechazados o ignorados para prevenir. Esta sería, a grosso modo, la línea de investigación, pero éntrenos usted en el detalle. Pues a ver, uno de los objetivos de la tesis es identificar factores de riesgo de ser víctima de acoso escolar. Y bueno, sabemos que uno de esos factores de riesgo es ser rechazado o ignorado. Partiendo de este hecho, pues es importante conocer qué alumno es rechazado o ignorado dentro de las aulas, y desde ahí pues ya tenemos un punto importante para empezar a intervenir o prevenir el acoso. ¿Cómo localizamos qué alumno es rechazado, qué alumno es ignorado? Muy sencillo, realizamos lo que se llama un test sociométrico, que consiste en preguntar a cada uno de los alumnos qué compañeros les gustan como amigos y qué compañeros no les gustan tanto como amigos, y posteriormente hacemos un recuento de las nominaciones positivas y negativas que cada uno de ellos obtienen. ¿Cuál sería el alumnado, por ejemplo, preferido? Pues el que tiene muchas nominaciones positivas, pocas negativas. ¿Cuál sería el alumnado rechazado, que es en este caso el que nos importa? Pues aquel que recibe pocas nominaciones positivas, muchas negativas. Y el ignorado pues sería aquel que ni para bien ni para mal, no recibe ni nominaciones positivas ni negativas, siendo estos alumnos susceptibles de convertirse en víctimas de acoso escolar en etapas posteriores, lo que significa que no estén siendo víctimas en ese momento, pero sí pueden llegar a serlo en el futuro. El estudio se centra en varios cursos de primaria, ¿no? Corríjame si me equivoco. Y lo interesante es que es, no sé si la palabra exacta es lineal, es decir, no se centra solo en un curso, sino que lo analiza durante varios años. Longitudinal, correcto. Sí, efectivamente, el estudio es un estudio longitudinal en el cual pues se sigue a un grupo de alumnos desde que están en cuarto de educación primaria, posteriormente en quinto y en el último momento en sexto de primaria, que correspondería al curso del año pasado. En esta tesis únicamente nos hemos basado en los datos que hemos obtenido respecto a cuarto de educación primaria, y vamos a seguir analizando dichos datos, que aún están en bruto, por así decirlo, y los presentaremos el año que viene, porque bueno, voy a realizar pues otro año de contrato postdoctoral. Entonces, a los análisis longitudinales hay que esperar todavía un poquito. Los que obtenemos ahora serían los cuando estaban los alumnos en cuarto de educación primaria, que eran un total de 25 alumnos de 25 centros, y en alumnos pues rondaba los 1000 alumnos más o menos. ¿Esos primeros datos le permiten ver algo ya? Sí, bueno, nos permite ver, bueno, antes de nada decir que los centros siempre están muy involucrados en este tipo de cuestiones que tienen que ver con la convivencia escolar y bueno, este tipo de investigaciones hay que realizarlas, por supuesto, pero bueno, calmar un poco a la gente, y para nada es una situación que se dé en todas las aulas, pero sí que se da. Entonces, pues es importante tratar sobre ello. Es importante también las ayudas, ¿no?, para este tipo de estudios. Usted tiene una beca, corríjame si me equivoco, una beca Severo Ochoa, pero aparte también algún otro tipo de ayuda, porque me parece que cada estudio de los 25 que tiene supone 100 euros. Sí, bueno, hay que decir que este tipo de estudios sin financiación sería imposible realizarlos, porque, como os comentaba, para realizar el test sociométrico, para después analizar todos esos datos, utilizamos un software que cuesta 100 euros cada uso, es decir, 100 euros cada aula. Partimos de que tenemos, pues dependiendo del año, pero bueno, rondamos unas 40 aulas más o menos. Claro, a 100 euros por aula pues es un coste inasumible si no se tiene algún tipo de financiación. En mi caso pues he tenido suerte. Yo disfruto de una ayuda predoctoral Severo Ochoa, que consiste en un contrato de 4 años. Los 3 primeros los he destinado a realizar
la tesis doctoral, y el último año, que es el que viene, lo dedicaré a la postdoctoral. Después el grupo de investigación en el que estoy, que es el grupo ADIR, tiene una amplia trayectoria, concretamente con respecto a la convivencia escolar se lleva investigando muchos años. David Álvarez García es el encargado de llevar esta área dentro del grupo con respecto a la convivencia escolar. Ya son muchos años investigando sobre ello, lo cual permite que yo haya podido acceder a otro tipo de ayudas, como es la ayuda Grupín, que es la que recibe el grupo ADIR, se llama ADIR el grupo. Y luego, por último, mi tesis está enmarcada dentro de un proyecto nacional otorgado por parte del Ministerio de Ciencia y Universidad, de Universidades de España, y sería un proyecto nacional. Por tanto, esta investigación está subvencionada, por así decirlo, por tres partes. Sin este dinero, ¿se podría hacer la investigación? Sí, pero nunca como la hemos llevado a cabo, partiendo del hecho de que no habría dinero suficiente para pagar los usos de analizar los datos de cada una de las aulas. Por tanto, habría que haber cambiado completamente la metodología. Además, esta financiación ha permitido remitir un informe a cada una de las aulas participantes con los resultados sobre las relaciones sociales que existían en cada una de las aulas, lo cual es una información muy valiosa que obtienen los centros y que pueden trabajar a partir de dichos resultados. Sin esta financiación, difícilmente hubiéramos podido emitir ese informe también. Entonces, dicha financiación también se rebota en los centros que se han visto beneficiados de alguna forma por el dinero percibido en esta tesis. Aunque se trata de una investigación todavía en marcha y sin unas conclusiones definitivas, yo desde fuera, como estoy escuchando y veo ya una aplicación práctica ya, ¿no? Que es este estudio sobre las aulas, que quizás pueda llegar para quedarse. Puede que las aulas hagan este análisis para no solo hacer un seguimiento, sino hacer ya un diagnóstico de lo que tienen en cada clase. No sé si se baraja esta posibilidad. Sí, bueno, realizar un tipo sociométrico, que es como os comentaba, preguntar qué compañeros de clase te gustan como amigos y qué compañeros no te gustan así tanto. Esta sería una forma de hacerlo. Hay varias formas de hacer los análisis sociométricos. Son cuestiones sencillas que realmente sí que se podrían llevar a cabo en un aula, así un poquito, no analizando los datos tan en profundidad como hacemos nosotros, pero sí para que los docentes tengan una idea de, pues a ver, este alumno pues recibe muy pocas nominaciones positivas, venga, vamos a intentar hacer algún tipo de actividad o algo pues para que todos estén bien incluidos dentro del aula. Nosotros hemos llevado a cabo una intervención basada en Mindfulness y hemos visto pues bueno que este tipo de programaciones y de actividades pues intervienen y mejoran en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el acoso escolar. Entonces, bueno, nosotros hemos comprobado que en este caso es efectivo. Entonces, bueno, por ejemplo, actividades basadas en el mindfulness, pues desde nuestra investigación y nuestros hallazgos hemos visto que, por ejemplo, serían efectivas. Porque lo que hacen ustedes es... Y luego con respecto a... Perdón. No, dígame usted, con respecto... Continúe. Sí, con respecto a la situación, que me estoy dando cuenta que antes no lo comenté, pues bueno, podemos adelantar que hemos visto que un 12,8% del alumnado de cuarto de educación primaria es rechazado. Este dato quiero dejar claro que no significa que se vayan a convertir en víctimas de acoso escolar, sino que tienen mayor probabilidad y hay pues que ya que lo sabemos, pues hay que empezar a trabajar, porque una cosa que no comenté es que normalmente este tipo de estudios yo lo hago en educación primaria, porque es aquí donde ya el problema germina, ¿vale? Donde está el origen, aunque realmente luego siempre las investigaciones suelen ser en secundaria. Y además es en la etapa de educación primaria en la cual
comienza a haber situaciones de acoso escolar, empieza a haber víctimas. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque hay un informe que se realizó en nuestro país pues en 2018 y se determina que la edad media a la que empieza el acoso escolar o que empieza a haber víctimas de acoso escolar es a los 9,8 años, lo cual sitúa en cuarto de educación primaria, que es exactamente donde empezamos nosotros nuestra investigación. Ha dado usted ahora una serie de datos muy interesantes. Hablamos de casi un 13% de cuarto de educación primaria rechazado y habla de Asturias, entiendo. Sí, hablo de Asturias y hablo de alumnado de cuarto de educación primaria. Y aunque el estudio... Esto, en los análisis que hagamos posteriores a partir del año que viene, veremos si este porcentaje se mantiene, si siguen siendo los mismos alumnos rechazados los que eran en cuarto, si ha cambiado cuando han pasado a quinto o a sexto, si ha aumentado, si ha disminuido. Eso lo tenemos que ver todavía en un futuro. En unos meses podremos conocer estos otros datos. Algo ha dicho, ¿no?, sobre lo que le quiero preguntar yo ahora, que tampoco sé si es la materia de su estudio, porque el suyo es más centrarse en localizar el problema, no tanto en la resolución del mismo, ¿no?, o la solución del mismo. Pero habla usted de poner en marcha una serie de mecanismos de integración. Eso pasa por actividades dentro del aula para ayudar a esa persona quizás marginada o excluida a integrarse dentro del grupo. Efectivamente, cualquier actividad que hagamos dentro de los centros educativos que favorezca la convivencia escolar va a estar relacionado directamente en la prevención del acoso escolar. Como ya había mencionado, nosotros hemos comprobado que actividades basadas en mindfulness, nosotros hemos llevado a cabo un programa, lo cual no significa que haya que realizar en los centros o que haya que contratar un personal externo para que realice este tipo de actividades, no. Simplemente pues con un poco de formación, los profesores quizás pues en las rutinas de llegada al principio del aula o al final, o pues bueno, que vaya siendo actividades que vayan siendo una rutina dentro del aula, sin propiamente tener que intervenir como un programa específico. Nosotros hemos visto pues bueno, que dichas actividades basadas en mindfulness pues serían efectivas. Esto no significa que sea la única forma, hay 1000 formas, pero bueno, nosotros nos hemos basado en el mindfulness en este caso. Y Zara, una pregunta que me surge escuchándole hablar de este interesante estudio. ¿Cómo puede influir las redes sociales? Porque me imagino que en cuarto de primaria todavía no están metidos en esas redes, pero bueno, van a ir entrando poco a poco. No sé si en sexto de primaria ya están o no, pero ¿ese factor lo tienen en cuenta dentro de la investigación? Efectivamente, ese factor lo tenemos en cuenta en los datos que hemos obtenido del alumnado cuando estaba en sexto de primaria, que ya les hemos hecho preguntas sobre el tiempo de utilización de redes sociales, a qué videojuegos juegan, si tiene teléfono móvil, si ese teléfono móvil tiene acceso a internet, si hablan con desconocidos en redes sociales. Todo eso hay que esperar un poquito todavía a ver qué es lo que los datos nos dicen. Sin embargo, sí que hemos visto que pues desde los centros nos comentan pues que los niños ya desde cuarto de educación primaria sí que tienen acceso a redes sociales, juegan. Entonces bueno, es interesante, va a ser muy interesante estos datos y ver qué nos arrojan y qué obtenemos y poder concluir un poco más sobre este alumnado y el uso de redes sociales, internet, videojuegos. Desde luego que sí. Zara Suárez, que es maestra de infantil y está elaborando esta interesante tesis sobre el acoso escolar. Pues estamos aquí pendientes de esos resultados, esas conclusiones, porque bueno, todavía dice que queda por lo menos un año más para tener unas conclusiones más sólidas. Aquí estaremos para volver a hablar y que nos diga qué han concluido con este estudio. Perfecto, pues muchísimas gracias por la atención. Estaré encantada del año que viene poder daros más resultados y muchas gracias. Y una cosa que se me había olvidado.
es importante que todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar no solo atañe al centro educativo, sino que es algo que compete a toda la sociedad en general. Entonces, bueno, desde las familias, ¿vale? Cualquier actividad que ayude a fomentar la empatía es un factor protector ante el bullying, como hemos podido comprobar en esta investigación, actividades que ayuden a la integración, a entender a los compañeros, a ponerse en el lugar del otro, todo eso siempre va a venir bien en las situaciones de acoso escolar. Por tanto, es algo que tenemos que trabajar desde todos los ámbitos y que animo a que poco a poco pues vayamos teniendo conciencia, aunque la tenemos. Pero bueno, poco a poco ir trabajando con los niños desde que son pequeñitos y con ayudar a unos pocos pues va a ser luego muy efectivo en el aula. Cuanto mayor empatía haya dentro de un aula, menor probabilidad existe de que se den situaciones de acoso escolar, y la empatía es algo pues que podemos fomentar todos desde cualquier contexto de la sociedad. Pues ahí queda ese mensaje. Zara Suárez, muchas gracias por su tiempo y por su trabajo. Muchísimas gracias.